Estamos listos para escuchar un nuevo capítulo de este libro del año para aventureros. El día de hoy hablaremos sobre el capítulo número 2, que lleva por título El ferrocarril subterráneo. Eso estuvo bastante atemorizante lo que sucedió ayer, ¿cierto?, dijo María, como ella y Chris se encontraron con Samu y Diana en el patio de juegos antes que empezaran las clases. Sí, pero me sentí culpable por entrar en la casa del señor Salas, dijo Samu. Eso no estuvo bien, estábamos invadiendo propiedad privada. Le pedí a Dios que me perdonara. Puede ser que tengas razón, aceptó Diana, pero solo pensar en tocar el timbre y ver al señor Salas de cerca me daba demasiado miedo. Por cierto, ¿qué era lo que nos estabas contando sobre la ventana redonda de anoche? ¿Dijiste que había algo muy extraño en la casa? Samu explicó cómo la ventana redonda se podía ver desde afuera de la casa, pero no desde el interior de la cocina. Pero la ventana estaba muy cerca de la ventana en la que yo estaba, dijo Samu, y no había ninguna puerta en la cocina que la conectara con otra habitación en el fondo de la casa. Chris sacudió la cabeza y dijo: una vez tuve que buscar una pelota que terminó entre los árboles detrás de la casa. No hay ninguna entrada en toda la parte de atrás de la casa. Por eso dije que es una casa extraña, dijo Samu. Esa ventana redonda debe dar a algún lugar del interior. Justo entonces sonó el timbre y los niños se dirigieron cada uno a su clase. A Samu le gustaba la escuela, le gustaba aprender cosas nuevas. Realmente le gustaba leer sobre historia. Su periodo histórico preferido era la Guerra Civil. En la década de 1860, cuando el norte luchó contra el sur en torno al problema de la esclavitud. En su clase de historia estaban estudiando sobre los esclavos. Escuchen todos, dijo la Miss García. Hemos estado estudiando sobre cómo los esclavos vivían en las plantaciones del sur del país. Hemos hablado con sus largas jornadas laborales y de cómo frecuentemente los trataban mal simplemente por su color de piel. Los dueños de plantaciones blancos no pensaban que las personas negras fueran tan buenas como ellos. Estas creencias equivocadas y este odio hacia las personas de color fueron pasando de generación en generación. ¿Sí, Samu?, dijo la Miss. Pero, ¿por qué los esclavos no se iban de las plantaciones si los trataban tan mal?, preguntó Samu. Esa es una buena pregunta, dijo la Miss García. No se podían ir, eran propiedad de los dueños de la plantación y no podían irse a menos que los dueños los liberaran o renunciaran a su dominio sobre ellos. Esa era la ley en esos días. Pero Samu insistió: ¿por qué no trataban de escabullirse? De eso es exactamente lo que hablaremos el día de hoy, dijo la Miss García, del ferrocarril subterráneo. ¿Un ferrocarril que iba por debajo del piso?, preguntó María. La Miss García sonrió. No, María, no era un ferrocarril verdadero. Subterráneo significaba que era un secreto. En realidad era una serie de refugios en los que un esclavo fugitivo se podía escapar desde los estados esclavistas del sur como Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, hasta los estados libres en el norte como Pensilvania y Nueva York. La esclavitud era ilegal en el norte, así que si un esclavo llegaba allí, estaba a salvo. Pero, ¿no podían encontrar a los esclavos en estas casas?, preguntó María. Digo, los dueños de esclavos estarían buscando a los esclavos que habían escapado. ¿No podían simplemente revisar todas las casas de la zona? Ese pensamiento se les cruzó a las personas que escondían esclavos en sus casas, explicó la Miss García.
Por eso, muchas de estas personas hicieron entradas secretas en sus casas para que nadie pudiera ver a los esclavos entrar. Muchos también hicieron escondites secretos para que los esclavos no estuvieran a la vista. Algunos incluso crearon habitaciones secretas en sus casas o graneros. Entonces, Samu empezó a atar cabos en su cabeza. ¡Una habitación secreta! Eso es lo que está mal con la casa del señor Salas, pensó. Tiene que haber una habitación escondida entre la cocina y el fondo de la casa, justo donde está la ventanita redonda y donde la pared hace una curva y se nota dos empapelados diferentes. Deben de haber agregado la habitación. Pero, ¿por qué nunca hubo un ferrocarril subterráneo por esa zona? ¿Por qué alguien necesitaría una habitación secreta? Samu, presta atención, dijo la Miss García. Samu se sobresaltó. Había perdido el hilo de la conversación de la clase. Samu, dijo la Miss García, estaba preguntándoles a todos si alguien quería hacer un informe sobre escondites y habitaciones secretas del ferrocarril subterráneo. Cuando no levantaste la mano, supe que no me habías oído. ¿Te gustaría hacer a ti el informe? ¿Contará como una nota extra? Seguro, respondió Samu. En realidad, no le importaba a Samu tanta la nota. De todos modos, ya tenía planes para hacer la investigación sobre habitaciones secretas en la biblioteca. En el comedor, Samu y María se encontraron con Chris y Diana y se sentaron juntos en una mesa. Samu les contó a Chris y Diana lo que María y él habían aprendido en la clase de historia esa mañana sobre el ferrocarril subterráneo. Usaban habitaciones secretas para esconder a los esclavos fugitivos, contó Samu. Y sabemos que esa ventanita se abre en algún lugar de la casa del señor Salas. ¿Por qué no vienen conmigo a la biblioteca después de clases? Y quizá aprendamos algo sobre habitaciones secretas en casas en esta parte del país. Diana, Chris y María miraron a Samu un poco confundidos y muy aburridos. ¿Por qué te importarían las habitaciones secretas en las casas del Valle del Molino?, preguntó. Samu suspiró y dijo, porque me parece que hay una habitación secreta en la casa del señor Salas. Muy bien, amiguitos, después de haber escuchado esta historia, pasaremos a la siguiente actividad. En todas estas habitaciones secretas hay una o más letras escondidas que forman una palabra. Encuéntralas desde la izquierda hacia la derecha y de arriba hacia abajo. ¿Ya encontraste la palabra secreta? Si aún no la encuentras, te daré más pistas. Pero para ello, necesitas tener tu Biblia. Busquemos en Romanos 8:15 y en Gálatas 5:1, que nos dice lo siguiente. En Romanos 8:15 nos dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y en Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
En estos versículos hay una palabra que se repite, una palabra clave que se repite en ambos pasajes. Descúbrela y te ayudará a armar esta palabra secreta. Vamos, muchachos, adelante. Y la palabra es esclavitud. ¡Bien! Muy bien, muchachos. ¿Qué tal les pareció? Interesante, ¿verdad? Esto ha sido todo el capítulo de hoy. Hasta la próxima. Que Dios nos bendiga.